con nosotros. Hoy vamos a tener un conversatorio acerca de la conservación de tiburones de Costa Rica, cuyo objetivo es concientizar sobre el estado de amenaza que tienen los tiburones a nivel mundial e informar sobre iniciativas de conservación que están desarrollando en el país para mejorar su protección, involucrando a las comunidades costeras y a la sociedad civil en general. Antes de comenzar, me gustaría comentar brevemente la dinámica del conversatorio. Les solicitamos de manera más respetuosa mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas. Si quieren realizar algún comentario o pregunta, pueden escribirla en el chat de la plataforma de Zoom o bien si nos acompañan desde Facebook, la pueden realizar por ese medio. El conversatorio está siendo grabado y estará disponible en nuestra página de Facebook y YouTube. Y vamos a comenzar con una breve intervención de la expositora, donde nos va a contar un poco más acerca de sus experiencias laborales y seguidamente tendremos el espacio donde profundizaremos en el conversatorio y finalmente nos adentraremos en la sección de preguntas. Entonces ahora le doy la palabra a Andrea Jiménez, quien va a estar moderando el espacio junto conmigo. Hola, ¿qué tal, Alison? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Andrea Ramírez. Es un placer poder estar moderando esta conversación donde podamos discutir sobre los tiburones en Costa Rica. Para comentarles brevemente, les quiero explicar un poquito que Green Wolf es una asociación sin fines de lucro que lucha por la recuperación socioeconómica de Costa Rica. También buscamos revolucionar la sociedad de una manera integral, inclusiva y sostenible, convenciendo a los ciudadanos a través de la acción. También nos mueve la voluntad, la pasión y el deseo de un mundo mejor, cada vez más justo y que sea sostenible. Lo anterior, claro, bajo dos ejes, ambiental y social. Para lograrlo, los trabajos que desarrollamos son amplios desde actividades de reforestación, campañas de limpieza, restauraciones ecológicas, limpiezas bajo el mar, educación ambiental, observaciones artísticas, intervenciones, perdón, artísticas, festivales ambientales, entre otros. Y también con nuestra expositora que nos acompaña hoy, Ileana Zanella, quien es bióloga marina con maestría en conservación de vida silvestre y directora de Misión Tiburón, a quien le extendemos un gran agradecimiento por el espacio y tiempo en participar con nosotros en este conversatorio. Ahora bien, vamos a cederle a Ileana la palabra para que se presente ahora sí y profundicemos su bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente para mí siempre es un placer poder hablar sobre tiburones y compartir un poco el trabajo de Misión Tiburón, que es una organización costarricense dedicada justamente a lo que es conservación y protección de los tiburones aquí en el país. Nos fundamos hace más o menos 10 años. Y desde entonces hemos llevado a cabo diferentes proyectos de investigación, educación y para promover cambios a nivel político, ¿verdad? Y social. Eh, y muchísimas gracias de nuevo por esa invitación en ese lindo espacio. ¿Sigo con la presentación? Sí, ahora Sí, empezamos con su presentación, entonces el espacio es suyo y puede compartir pantalla. perfecto. Bueno, como le decía, la presentación, hoy voy a iniciar como para dar un preámbulo sobre la biología de los tiburones para entender por qué esas especies son particularmente vulnerables a lo que es la explotación pesquera. Sucesivamente voy a hablarle un poquito más sobre Misión Tiburón, sobre los proyectos que nosotros estamos implementando y también en la última parte voy a comentarles cómo las personas apasionadas del océano y de los tiburones se pueden involucrar en la conservación, en proyectos de conservación de Misión Tiburón. Bueno, primero quería comentarles sobre los tiburones. Entonces, los tiburones hacen parte de la clase Chondrichthyos, o sea, de los peces cartilaginosos. En nuestro planeta, los peces mandibulados se dividen en dos grandes grupos, en dos clases. La primera, que son los condrictios, y la segunda son
los osteoictios, que son los peces óseos. En la clase Chondrictius se encuentran los tiburones, las mantas y rayas y también las quimeras, que son peces de profundidad un poco menos conocidos. Y en la otra clase, en el otro gran grupo de los peces mandibulados, se encuentran pues todos los demás peces que se pueden imaginar, desde los atunes, los pargos, y los dorados, etcétera, tantas especies pesqueras como pelágicas. Pero la gran diferencia que tienen esos peces cartilaginosos, que son los tiburones, mantas y rayas y quimeras, es justamente el esqueleto, hechos de cartílago, que es mucho más flexible. Es un grupo muy antiguo que pues evolucionó hace más o menos 400 millones de años y ha sido muy exitoso a lo largo de la historia de nuestro planeta. Y la otra gran diferencia que tienen es la reproducción. Los tiburones y rayas, los machos tienen aletas modificadas en mixopterigios, o sea, clasper, que son utilizados para lo que es fertilización interna. Los tiburones tienen 3 estrategias reproductivas. La mayoría de los tiburones son vivíparos y la hembra carga sus crías, dependiendo de la especie, puede ser entre 8, 9 y 10 meses. Y los embriones en ese tiempo pues se desarrollan en el interior de la hembra. Y cuando la hembra está a luz, da a luz a sus crías y por medio de las crías, una vez que nacen, están en el medio ambiente y son totalmente independientes de la madre. No tenemos cuidado parental, eso significa que las crías ya pueden cazar por sí solos y más bien las madres pues se alejan dejando a sus crías en el medio ambiente. Y algunas especies inclusive utilizan las áreas de crianza, que son zonas específicas para dar a luz a sus crías, que por lo general son zonas altamente productivas, como por ejemplo esteros y bahías, manglares, etc. Hay otras estrategias reproductivas, como por ejemplo la ovovivípara, donde los embriones también crecen en el interior de la madre, pero no están conectados por medio de un cordón umbilical a la madre. O sea, ellos se alimentan más bien de un vitelo. Entonces, podemos decir que es como un huevo. Una vez que ese vitelo se acaba, los embriones están listos para nacer. Luego hay otra estrategia que apenas el 15% de los tiburones la tienen, es la ovípara. O sea que son los tiburones que se reproducen mediante huevos. Esos realmente son los tiburones más antiguos, podemos decir los menos evolucionados. La gran mayoría de los tiburones son vivíparos, que es la primera estrategia a la cual le hacía referencia. Por ejemplo, el tiburón martillo es una especie vivípara. Debido a esa estrategia reproductivas que tienen los tiburones, ellos tienen un crecimiento muy lento, tienen pocas crías, porque como le mencionaba, la hembra mantiene los embriones en su cavidad abdominal, y debido a todas esas características, son muy vulnerables a lo que es la explotación. Los tiburones evolucionaron por ser depredadores topes de los ecosistemas marinos. Entonces evolucionaron para no tener depredadores en el medio natural. Debido a eso tienen todas esas características biológicas. Y al haber extracción pesquera, pues obviamente hay un declive de las poblaciones que en los últimos años a nivel mundial ha sido dramático y muy drástico. Tanto así que una de cada 4 especies de tiburones en la actualidad está amenazada. Una especie ícono para Costa Rica es el tiburón martillo, que actualmente inclusive está en peligro crítico de extinción. Debido a ese escenario que
que se dio a nivel mundial a la caída de las poblaciones de tiburones. Hace 11 años, pues, se fundó en nuestra organización, Misión Tiburón. En un principio, ese era el equipo de Misión Tiburón. Andrés, mi compañero Andrés López y yo, esa es nuestra mascota, Gillo. Siempre vacilamos que cuando iniciamos, pues éramos apenas nosotros tres, pero con el tiempo y bueno, también mucho trabajo realmente y esfuerzo, pues Misión Tiburón creció y hemos tenido muchos amigos, muchos colaboradores que nos han apoyado a lo largo de esos años. Aquí vemos algunos voluntarios, algunos fotógrafos. Hemos tenido artistas como Manuel Obregón y Carlos Hiller, que han sido embajadores de nuestra organización. Tenemos voluntarios de las comunidades que también nos apoyan en acciones concretas de conservación. Y gracias a ese apoyo y esa familia extendida que ha tenido Misión Tiburón, pues hemos logrado implementar diferentes proyectos. Misión Tiburón se enfoca en 3 principales campos de acción. Lo primero es investigación, porque Andrés y yo pues somos biólogos marinos, entonces para nosotros era lo natural iniciar con lo que era investigación. Sin embargo, siempre tuvimos muy claro que los proyectos de investigación de Misión Tiburón tenían que dar respuestas a problemas concretos de conservación. O sea, los resultados que nos dan esas investigaciones tienen que servir para diseñar estrategias de manejo para proteger a los tiburones. La idea es no hacer investigación por investigar, sino dar soluciones a la protección de los tiburones. Y debido a eso, pues nos hemos enfocado a identificar sitios críticos, sitios esenciales para los tiburones, para poderlos proteger. Otro importante componente es lo que es incidencia social y política. O sea, una vez que tenemos esos datos, esa información técnica, científica, no se puede quedar solo en publicaciones científicas o en informes. O sea, necesitamos que esos datos sirvan de algo para realmente proteger a nuestros tiburones. Entonces, eso es otro paso muy importante que hay que darse en la conservación, o sea, que la información científica sea traducida en legislación o regulaciones en pro de los tiburones. También hemos tratado de apoyar las diferentes organizaciones gubernamentales como el Ministerio de Ambiente, Guardacostas, en capacitaciones, por ejemplo, para apoyar lo que son los controles de protección y vigilancia, y que obviamente también ayudan en lo que es la protección de los tiburones y a nuestros recursos marinos. Y también tenemos muy claro que los resultados también se tienen que comunicar a las comunidades, a nuestras comunidades costeras y particularmente pues a los pescadores que también viven de los recursos marinos. La educación ambiental, cuando nosotros empezamos, podemos decir que era un componente pequeño de nuestra organización, pero con el tiempo se ha vuelto un pilar para Misión Tiburón. Nos hemos dado cuenta de la importancia de educar en las comunidades costeras, hijos de pescadores. Realmente creemos que solo con la educación vamos a lograr cambios a futuro en las prácticas, en los hábitos de las personas. Realmente ahora es un componente muy importante para nuestra organización y tratamos de enfocar cada vez más recursos y esfuerzos para ese componente. Ahora voy a hablarle un poquito más sobre los proyectos, diferentes proyectos que tenemos de manera rápida para poder tocar los diferentes componentes. En el 2012 hemos iniciado a estudiar la población de tiburón toro en las Islas Murciélagos.
Nosotros pues vivimos en Guanacaste, entonces somos vecinos de esa área de conservación y me acuerdo que hace casi 10 años los buzos nos comentaban de esas congregaciones tan particulares y únicas que se dan en las Islas Murciélagos. Y desde entonces pues hemos tratado de enfocar nuestros esfuerzos cada vez más en el estudio de esa población del tiburón toro y hemos visto como las hembras se congregan en las estaciones de limpieza de San Pedrillo. Hemos podido ver que esas congregaciones también sean no por fines alimenticios, como en algún momento se pensaba, sino más bien por fines reproductivos. También hemos tratado de involucrar a los buzos de las comunidades para hacer avistamientos, conteos de esas especies, de esa especie a lo largo de los años, de los diferentes años. En la Isla del Coco hemos iniciado los proyectos en el 2010, cuando se firmó un convenio. Para nosotros, desde nuestra creación era muy importante pues, poner un pie en la Isla del Coco, que es nuestra joya en cuanto a biodiversidad marina, la isla de los tiburones. Para Misión Tiburón era importante pues, iniciar proyectos de investigación allá. Al principio, hemos desarrollado un proyecto para apoyar a los guardaparques en las pesquerías ilegales. Un compañero de Misión Tiburón, Fran, estuvo trabajando de la mano de los guardaparques por 2 años, ayudándolo en el programa de control y protección de la organización. Hemos realizado capacitaciones con los guardaparques, guías de identificación para que ellos también mejoraran los datos que se recogieran en la pesca ilegal, que sabemos que es la principal amenaza para la Isla del Coco, para la biodiversidad marina y para nuestros tiburones. También hemos iniciado en aquel entonces un programa de marcaje de tiburones residentes y luego también migratorios. Todos esos proyectos de la mano de los guardaparques, que siempre consideramos que son los expertos de las áreas de conservación. La verdad es que nosotros como investigadores siempre hemos aprendido mucho del trabajo de ellos. Y creemos que sea un buen intercambio de conocimientos y herramientas que a la larga solo benefician las investigaciones y los proyectos. Durante esos años de trabajo hemos inclusive encontrado una nueva especie de tiburón reportada para la Isla de Coco, una especie que en realidad es del Indo-Pacífico, es el tiburón punta negra de Arrecife, el Carcharodontis melanopterus, y ahora después, ese reporte se dio en el 2012 y ahora estamos nuevamente enfocando esfuerzos en monitorear esa población porque ha habido un aumento importante de la abundancia de esa especie en la isla y eso puede estar provocando pues cambio en las dinámicas poblacionales. También hemos trabajado en el marcaje satelital en los últimos años, gracias al apoyo de Fundación FAICO. Hemos marcado diferentes especies migratorias, pero tal vez los resultados más contundentes se dieron con bueno, el tiburón martillo, que hemos logrado pues dar esa conexión entre la isla de Coco y las zonas costeras hacia el sur de Costa Rica y finalmente en Panamá. Pero tal vez el dato más valioso llegó de parte de 7 tiburones hembras del tiburón silky, que también es una especie amenazada que tenemos en Costa Rica. Muy importante destacar que el tiburón silky o sedoso es el tiburón más capturado en la pesquería de nuestro país. Realmente ha tenido una fuerte presión pesquera en los últimos años y es importante enfocar más esfuerzos hacia esa especie.
que realmente es increíble que todavía, a pesar de del esfuerzo pesquero que está teniendo, que todavía tengamos agregaciones de esa especie, por ejemplo, en la isla del Coco. Gracias rápidamente, los resultados más importantes de ese marcaje satelital de esa especie fue que se vio como durante la época lluviosa los tiburones sedosos se mantienen en la isla del Coco hasta diciembre, enero, cuando empiezan más bien a migrar hacia la zona del Pacífico Norte de nuestro país y se mantienen alrededor del domo térmico de Costa Rica, donde las aguas pues, son más productivas. En esos momentos se dan también cambios de temperatura. Ya cuando termina la época de lluvia, las aguas de Isla del Coco, las aguas superficiales se vuelven un poquito más calientes y eso probablemente provoca que los tiburones sedosos se muevan, se desplacen hacia zonas más productivas con agua un poquito más templadas para ellos. Hemos visto que permanecen en los alrededores del domo hasta marzo, abril y luego vuelven a migrar hacia la zona del Pacífico Sur de Costa Rica. Y ahora, bueno, tal vez voy a hablarles podemos decir, el proyecto más importante que ha desarrollado mi misión Tiburón, que es con el tiburón martillo. El tiburón martillo, cuando nosotros prácticamente empezamos en el 2008, fue declarada como una especie en peligro de extinción. Después, por la UICN, o sea, la Unión Mundial para la Naturaleza, en el 2019, prácticamente 10 años después, se dio otra evaluación y la declararon como una especie en peligro crítico de extinción, porque durante casi una década las acciones de conservación para esa especie no fueron efectivas, más bien las poblaciones del tiburón martillo siguen degradándose, están disminuyendo en todo el mundo y algo estamos pues haciendo mal, ¿no? Tenemos que tener acciones más contundentes para la protección de esa especie, identificar estrategias de manejo efectivas. A mí, cuando hablo del tiburón martillo, siempre me gusta como compararlo con otras especies amenazadas que tenemos en la Tierra y que están como muy bien identificadas por la sociedad en general como especies a las cuales tenemos que cuidar, ¿no? La comparo, por ejemplo, con el jaguar, que es su equivalente, ¿verdad? En la Tierra. El jaguar está muy bien protegido aquí en el país. Yo creo que sería para la sociedad muy escandaloso que una persona pues mate un jaguar. Están protegidos y hay mucha empatía hacia esa especie. Y imagínense que el estado de protección del jaguar es casi amenazado. Y para recordarles, el tiburón martillo está en peligro crítico de extinción. O sea, es un estado todavía... o sea, el siguiente paso para el tiburón martillo es la extinción en la naturaleza. También lo comparo, por ejemplo, con otras especies emblemáticas. Tal vez la más emblemática puede ser el panda a nivel mundial, el ícono de las especies amenazadas y está en categoría vulnerable según la UICN. Vemos cómo, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo, las especies marinas no se le da la importancia que se debería a nivel de conservación. Y en Costa Rica, un país verde, conservacionista, todavía se permite la comercialización del tiburón martillo, que es una especie en peligro crítico de extinción. Y bueno, con todo ese panorama, nosotros hace 10 años decidimos de
de enfocar nuestros esfuerzos en esas especies amenazadas que necesitaban acciones urgentes de conservación. Cuando nosotros iniciamos, la mayoría de esfuerzos de conservación hacia el tiburón martillo se estaban enfocando en las islas oceánicas, o sea, en Galápagos, en Isla del Coco, en Malpelo. El tiburón martillo ahí se congrega como adulto y transcurre ahí parte de su ciclo de vida. Pero nosotros sabíamos que también ellos están en las zonas costeras y las hembras eligen justamente las áreas de crianza para dar a luz a sus crías en aguas muy productivas como las de manglares y bocas de ríos. Entonces nosotros decidimos pues cambiar un poco la visión de hacer conservación. O sea, está bien conservar las islas oceánicas, obviamente las poblaciones de tiburones que están en las islas oceánicas, pero también teníamos que volver a ver a las costas. Nosotros haciendo muestreos en las comunidades pesqueras veíamos tiburones martillos juveniles muertos prácticamente en todas las comunidades. Y de ahí pues nació nuestro interés, nuestra preocupación para hacer algo para identificar esas áreas de crianza. Porque bueno, no había que ser como tan biólogo para darse cuenta que si nosotros no protegemos a las crías y juveniles, pues en un futuro no vamos a tener las grandes congregaciones de tiburones martillos en las islas oceánicas. Entonces nosotros iniciamos nuestro proyecto en Golfo Dulce. ¿Por qué Golfo Dulce? Porque hay una cordillera de montañas submarinas que conectan con Isla del Coco. Entonces nos pareció un sitio importante para los tiburones martillo. De manera muy rápida, porque imagínense que son 10 años de investigación, de proyecto que se desarrolló. Nosotros hemos iniciado a trabajar de la mano con pescadores para conocer la principal amenaza que tenían en el Golfo, para saber también si habían tiburones martillos en Golfo Dulce. Cuando nosotros iniciamos, ni siquiera sabíamos eso, o sea, realmente era algo nuevo. Y luego con el tiempo, pues nos dimos cuenta que más bien el tiburón martillo era una especie constante a lo largo del año. Era la especie de tiburón más capturada en Golfo Dulce y era una de las especies más abundantes en general en las pesquerías artesanales. En realidad los pescadores en Golfo Dulce no buscan tiburones, ellos buscan pargos con línea de fondo, pero obviamente cuando se comparte el nicho, el hábitat, pues era inevitable también ver capturas de tiburones. También hemos obtenido, con ese trabajo de la mano de los pescadores, hemos obtenido datos muy importantes. Por ejemplo, vimos que el 85% de los tiburones que se capturaban en la línea, pues ya estaban muertos. Entonces, si nosotros fomentamos como estrategia liberar a los tiburones martillos, pues esa estrategia no era eficiente, porque nada, hacíamos liberando pues tiburones muertos, ¿no? Entonces concluimos que lo importante era identificar sitios donde ellos permanecían más tiempo, donde ellos eran más abundantes, y esos sitios pues protegerlos, hacer zonas de no pesca o zonas donde se permite una pesca muy regulada, como por ejemplo solo la cuerda de mano. Gracias al marcaje que se realizó en el Golfo, hemos tenido pues información muy importante, justamente datos de residencia de los tiburones en determinados sitios. Ya ahora sabemos, por ejemplo, cuáles son los sitios que las crías y recién nacidos utilizan más, cuáles son los sitios utilizados más bien por los juveniles y subadultos. También hemos logrado una conexión entre Golfo Dulce y aguas circundantes de la Isla del Coco. Eso fue un dato muy importante para nosotros. Y gracias a esa investigación de años, pues hemos concluido que realmente
Golfo Dulce es un área de crianza para el tiburón martillo y probablemente un área muy importante para la población del Pacífico este tropical. Con los datos que hemos recolectado en esos años, pues el gobierno de Costa Rica en el 2018, en mayo, declaró las zonas de humedal de Golfo Dulce como santuario para el tiburón martillo. Para nosotros el área más importante era la de Río Coto, que era un área que anteriormente no estaba identificada como humedal, y es el sitio más importante para las crías, para los primeros 6 meses de vida de las crías del tiburón martillo. Entonces realmente para nosotros fue un gran paso, un paso muy importante, y lo novedoso de esa declaración también es que se reconoce el papel de las comunidades, de la importancia de involucrar a las comunidades en la conservación, en la protección del tiburón martillo, promoviendo, por ejemplo, programas educativos y alternativas para una economía azul. En cuanto a brevemente, así de manera muy concisa, sobre algunos resultados del monitoreo que hemos estado realizando en los últimos años, ya específicamente en esa zona del santuario. El tiburón martillo comparte el hábitat con otra especie, que es el tiburón picudo, que más bien es una especie residente costera. Pero también con otras especies como por ejemplo la raya látigo, que también es una especie vulnerable por la UICN. Datos importantes a nivel de manejo, uno importante fue la abundancia relativa a lo largo de los meses. Entonces hemos visto que en junio y julio tenemos las mayores abundancias relativas de tiburón martillo, que coinciden con el nacimiento de las crías, porque vemos que están las tallas más pequeñas, alrededor de los 50 centímetros en promedio, también se dan en ese bimestre. Y luego, ya en abril-mayo, vemos que la abundancia pues decae y más bien suben lo que son las tallas, ¿verdad? Las longitudes totales de los tiburones. Y eso es, la explicación que le damos es justamente eso, que en junio, julio las hembras, perdón, dan a luz a sus crías, las crías permanecen en esa zona núcleo unos cuantos meses en el santuario, y luego pues se van dispersando alrededor de Golfo Dulce. También, ya que tenemos varios años trabajando en Golfo Dulce, hemos podido comparar la abundancia entre los distintos años. Entonces, hemos visto el primer año, el cual tenemos datos, el de la temporada 2010-2011, y lo comparamos con la temporada del 2019-2020. Y estamos viendo que hay una tendencia en aumentar la abundancia. Eso es, bueno, es un resultado muy alentador y que esperamos poder confirmar en los próximos años, ¿verdad? Siguiendo ese monitoreo, y ojalá que sea una tendencia que se mantenga. Esos datos positivos, esa tendencia probablemente se está dando porque en el 2010, cuando nosotros empezamos el proyecto, el Golfo Dulce se declaró un área de pesca responsable, fue la primera área de pesca responsable, y desde ahí se prohibieron las redes en Golfo Dulce. Entonces, los trasmayos actualmente son ilegales en Golfo Dulce. Los camaroneros, las embarcaciones camaroneras desde el 2010 no pueden trabajar en Golfo Dulce, y esos obviamente ya dieron resultados positivos para las poblaciones de especies marinas, y obviamente ahora lo estamos viendo también con el tiburón martillo. También sabemos que siempre hay pesca ilegal, sin embargo,
pues creemos que son resultados alentadores que por lo menos en Golfo Dulce parece que estamos yendo en una buena dirección. En el Golfo también hemos identificado sitios importantes para el tiburón tigre, tanto para crías, pero principalmente para adultos del tiburón tigre. Hemos marcado con transmisores satelitales y hemos visto cómo permanecen mucho tiempo en la parte externa de Golfo Dulce, pero pueden permanecer meses en esa zona. Realmente es interesante porque parecen que realizan excursiones afuera del Golfo, inclusive llegando a Panamá, pero luego vuelven a Golfo Dulce y permanecen en esa zona externa. Realmente nos llamó mucho la atención lo reciente que era esa especie en Golfo Dulce. Y bueno, como le mencionaba también, nosotros siempre tratamos de comunicar nuestros resultados a las comunidades costeras, a las asociaciones de pescadores, e inclusive pues se realizó en el 2017 un proceso para una estrategia de protección para el tiburón martillo. Entonces fueron acciones que se dieron inclusive en conjunto con Incopesca, con el Ministerio de Ambiente, para promover, para identificar y promover ya acciones concretas de protección para la especie. En el 2018 pues se da el decreto, la declaración de santuario del tiburón martillo, y como le mencionaba, lo innovador también de ese decreto es en la parte de involucramiento de las comunidades, que promueve lo que es economía azul, programas educativos y monitoreos a largo plazo. Una de los proyectos que hemos estado impulsando en Golfo Dulce es tratar de promover actividades sostenibles basadas en una economía circular de los recursos marinos, y como por ejemplo la actividad de buceo. Es un ejemplo muy bonito que me gusta mencionar en las charlas, porque tuvimos el acompañamiento y el apoyo también de actores claves que han entendido la importancia de proteger en nuestras costas, en las áreas de crianza, al tiburón martillo. Por ejemplo, los que nos apoyaron para hacer esos cursos de buceo para jóvenes de las comunidades de Golfo Dulce fue la compañía Okeanos Aggressor, que ellos realizan viajes turísticos a la isla de Coco y promueven lo que es observación del tiburón martillo, de los adultos, de las congregaciones de adultos en las estaciones de limpieza. Entonces ellos entendieron la importancia de promover la protección del tiburón martillo también en las costas y de apoyar a las comunidades. Entonces ellos apoyaron en dar esos cursos. También un guardaparque de la isla de Coco, Roberto Cubero, nos apoyó en certificar a esos jóvenes de Golfito y de otras comunidades de Golfo Dulce, y se dio una alianza muy, muy linda en pro para apoyar las comunidades, ¿verdad? Que ellos realmente para ellos es también complicado, porque uno puede explicarle, ¿no?, la importancia de conservar el tiburón martillo, la importancia inclusive que tiene el tiburón martillo a nivel turístico. Pero claro, el turismo de observación del tiburón martillo no se da en sus comunidades, sino se da en la isla de Coco, ¿verdad? Entonces, lograr hacer ese engranaje pues es algo, ha sido un paso importante para nosotros. Ahora lo bueno es que esos jóvenes ahora nos ayudan en diferentes actividades que desarrollamos en las comunidades, como limpiezas submarinas. Ellos mismos que se certificaron
pues apoyan en esas limpiezas o las limpiezas de playas y de manglares que estamos haciendo en las comunidades. Empezamos con pequeños grupos y ahora en la última limpieza hubieron más de 30 jóvenes apoyando a las limpiezas. También la empresa local, cada vez se van sumando más empresas y realmente esos son los cambios que necesitamos, ¿verdad? El involucramiento de nuestras comunidades, el compromiso de nuestras comunidades hacia la conservación del océano y de los tiburones. Y bueno, también otra vez la parte de educación, ¿verdad? Tan importante que es para nuestra organización. Otra iniciativa que hemos estado desarrollando, que inició en el 2020, es una iniciativa que pues la pensamos mucho con unos amigos de nosotros, los amigos de Amano, que son unos artesanos. Pues estuvimos por mucho tiempo pensando en cómo concretar un proyecto en conjunto, y a raíz de la crisis económica que se dio por el COVID, pues decidimos unirnos para promover, aunque sea algo pequeño, un proyecto pequeño, pero que tal vez pueda ser importante para algunas familias. Entonces, que así nació Mujeres Martillo, con la cual capacitamos a 13 mujeres de diferentes comunidades de Golfo Dulce en la elaboración de pulseras. Esas pulseras que pueden ver en la imagen y que nosotros luego le apoyamos para poder vender. En particular, en Okeanos Agresos, otra vez es la compañía que más nos está apoyando en la venta de esas pulseras a los turistas que visitan la isla de Coco. Entonces, pues es una alternativa económica, es un granito de arena, ¿verdad?, que se le da a esas mujeres y a esas familias de Golfo Dulce, y más en esos momentos tan difíciles, ¿verdad?, en esas crisis económicas que ha sufrido el país en ese último año. Y bueno, esperamos a futuro que ese proyecto se fortalezca, inclusive replicarlo, ojalá en otras zonas del país. Pero sí, Misión Tiburón cree mucho en eso, que realmente las comunidades necesitan también ver no solo los beneficios ambientales, pero también beneficios socioeconómicos en lo que es la protección y conservación de la naturaleza. Entonces, bueno, somos una organización pequeña, pero tratamos de dar también pasos en ese sentido. Bueno, actividades que también hacemos para involucrar a la sociedad, a los apasionados del mar, del océano, de los tiburones. Cada año hacemos el conteo anual de tiburones. Ya tenemos, hemos iniciado en el 2012, ya vamos como para 10 conteos o 11 conteos. Y realmente es una actividad muy linda. Empezamos con pequeños grupos y el año pasado fueron más de 80 los participantes, y realmente es muy inspirador reunir todas esas personas, cada uno con sus trabajos, ¿verdad?, diferentes, pero que todos son unidos por la pasión, el amor que tienen por el océano. Realmente es una actividad muy linda que hacemos también gracias al apoyo de la empresa local, en particular aquí en Playas de Coco, diferentes compañías que nos apoyan para reducir costos, ¿verdad?, y para que más personas puedan participar de la actividad. Y obviamente a lo largo de esas actividades también promovemos el mensaje de conservación, la importancia de promover la conservación de los tiburones, y promovemos también la recolecta de información básica acerca de abundancia de tiburones y bayas durante los buceos, pero también es una muy buena herramienta para tener datos y tendencias a largo plazo. Durante
el conteo, nosotros promovemos lo que es el uso de la aplicación de Misión Tiburón, donde los buzos pueden reportar, hay una guía, pueden hacer reportes sobre la abundancia de las distintas especies de tiburón, y esos datos, por ejemplo, se presentaron ya en un congreso hace unos 3 años, y son datos muy valiosos porque realmente pues hay un vacío de información de las diferentes especies, no solo de tiburones, sino también de rayas. Entonces, es una herramienta realmente valiosa que a la larga, pues todos esos datos, todos esos insumos que nos dan los buceadores son muy importantes para nosotros y para las especies. Perdón. Bueno, ya a manera de conclusión, bueno, también quisiera como agradecer nuevamente el espacio que se nos dio para hablar sobre la importancia de proteger a los tiburones, sobre el trabajo de Misión Tiburón que estamos realizando. Y para nosotros es muy importante, como le mencionaba, apuntar a tener comunidades cada vez más educadas, más conscientes y más empoderadas. Misión Tiburón cree que solo así se puede alcanzar una conservación efectiva de los tiburones y de los recursos marinos en general. Bueno, con eso termino la presentación y más bien pues les agradezco la atención. Muchísimas gracias por la presentación. Definitivamente es un tema bastante amplio del que podemos hablar por horas y esperamos poder contar con otra ocasión donde podamos seguir aprendiendo de sus experiencias porque realmente es enorme el trabajo que ustedes están haciendo. Eh, mm, Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces, vamos a ver. Como la primera pregunta tenemos, en el transcurso de su carrera, ¿ha visto cambios positivos respecto a la protección de tiburones y concientización de las personas? Bueno, sí, realmente al principio cuando uno llega a las comunidades a hablar de conservación de tiburones y a veces eso es un poco difícil, ¿verdad? Romper esas barreras y tener la confianza de transmitir el mensaje y que ese mensaje sea pues aceptado por las comunidades. Pero ya después de años de trabajo, de años de proyectos de educación, pues ya se ven cambios positivos, la verdad que nos hacen muy contentos. Por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años nos comparten muchos videos de pescadores liberando los tiburones martillos y realmente cada vez que vemos un video de eso, pues estamos demasiado contentos y creemos que de verdad estamos haciendo algo. Ahí una vez un niño nos hizo una pregunta, nos preguntó que cuántos tiburones habíamos salvado, ¿verdad? ¿Cuántos tiburones ha salvado usted? Y realmente yo me quedé así, yo no sé, o sea, no sé realmente el impacto que hace uno, ¿verdad? A lo largo de los años con esas actividades, o sea, una pregunta muy, muy buena que nos hizo ese niño. Pero al ver esas acciones de esos pescadores, por ejemplo, librando los tiburones, pues uno también se inspira mucho y se anima en seguir trabajando. También como parte de la segunda pregunta, también nos interesaría saber cuáles cree usted que son los principales retos del país para poder garantizar una protección a las especies amenazadas. Sí, como mencionaba en la presentación, realmente es increíble, ¿verdad?, que nuestro país, reconocido a nivel mundial como un país verde, conservacionista, todavía se esté dando la comercialización de tiburones, ¿verdad?, que sea legal comercializar tiburones martillo. Si bien es cierto, existe pues una talla de primera madurez, ¿verdad?, de una cierta restricción,
pero ahí podemos capturar y comercializar la cantidad que se quiere de esa especie. Y es una especie que está en peligro crítico de extinción, y así otras especies de tiburones. El tiburón martillo es tal vez el emblema, nosotros lo utilizamos mucho porque es una especie muy emblemática, y al final, si protegemos esa especie, los hábitats del tiburón martillo, protegemos muchas otras especies que están debajo de su cadena alimenticia. Eh, pero realmente yo creo que uno de los primeros pasos es proteger los tiburones. Los tiburones no se pueden comercializar y explotar de forma en las pesquerías. O sea, ellos no, su biología, no, ellos no están diseñados para eso. No puede existir una pesca sostenible de tiburón. Ok, sí, muchas gracias. La tercera pregunta es, Misión Tiburón impulsó la creación del primer santuario de tiburones en el país. ¿Qué beneficios trae esta iniciativa? Sí, bueno, con la creación del santuario, con la declaración de los humedales de Golfo Dulce como santuario, sí, en los humedales se prohíbe lo que es la captura, obviamente, del tiburón martillo. Y como le mencionaba en la charla, también lo innovador de ese decreto es que se promueve lo que es el involucramiento de las comunidades en promoviendo programas educativos y alternativas para las comunidades. Y yo creo que eso al final es lo más importante, porque aquí en nuestro país hay que ser sinceros, ¿verdad? Realmente los programas de control y protección, faltan recursos, ¿verdad?, para nuestros entes gubernamentales para que lo lleven a cabo de manera apropiada. Entonces, el compromiso, el involucramiento de las comunidades es esencial para realmente obtener una protección, una conservación real, ¿verdad? Entonces, por eso nos enfocamos tanto al trabajo comunitario, para que ellos entiendan la importancia de proteger nuestras especies y de proteger a los tiburones. Porque realmente no se puede en ese momento dejar todo a las instituciones gubernamentales que hagan la protección, ¿verdad? Porque sabemos que al final no va a ser pues efectiva. Muchísimas gracias. La cuarta pregunta habla un poquito, generalmente cuando se habla de conservación de tiburones se hace referencia mucho al Pacífico. ¿En el Atlántico también hay problemas para la conservación? Sí, claro. Realmente ahí en Costa Rica, en el país, tenemos un vacío de esfuerzos de investigación y conservación hacia la zona del Atlántico. Se enfocan muchos recursos hacia el Pacífico porque tenemos más pesquerías, ¿verdad? Entonces hay como más incidencia eh, y acciones que podemos dar para conservar las especies. Pero realmente sí, también hay un vacío eh, que ojalá algún día se pueda abordar, ¿verdad?, para el lado Caribe. Ok, muchas gracias. Ahora para pasar tal vez a una de las preguntas del chat. Entonces, ¿cuáles son los pros y contras de la actualización del Plan de Acción Nacional para la conservación y ordenación de los tiburones en Costa Rica? Entonces, ¿qué dice? Perdón, adelante. Sí, realmente, bueno, nosotros creemos más en realizar acciones concretas. A veces se hacen muchos, realmente en el país se llevan a cabo muchos planes, y al final esos planes pues se quedan ¿verdad?, en los archivos, y no se llevan, no se logran poder dar acciones concretas reales para la conservación de esas especies. Entonces, pues son herramientas muy valiosas, pero que a veces se necesita pues dar el siguiente paso, ¿verdad? Esa implementación a veces es la que hace falta realmente. También nos gustaría saber, en la pregunta número 6, que la pesca de tiburones
está permitida en Costa Rica? Y si es el caso, ¿qué especies pueden ser pescadas? Digamos, ¿existe alguna resolución sobre las cuotas de pesca que incluyan especies de tiburones o hay un plan de manejo de tiburones en el país? Sí, esa pregunta realmente es muy buena porque hay como, es un tema muy, la pesca del tiburón es un poco, puede ser confuso, digamos, porque en el país lo que se prohíbe es el aleteo, o sea, la descarga de los tiburones sin sus aletas, porque hace particularmente una década atrás, pues tuvimos mucha pesquería enfocada en esa práctica insostenible, ¿verdad? Que degradó pues las poblaciones de tiburones en todo el mundo. Entonces se dio esa legislación en contra del aleteo. Sin embargo, ahora hay que dar el otro paso, o sea, realmente no se pueden pescar tiburones, pero no tenemos ninguna ley o de reglamentación, regulación que prohíba la pesca del tiburón. Como mencionaba, tenemos especies amenazadas que es legal que sean explotadas, que sean comercializadas en los mercados. O sea, es increíble que se pueda comercializar, ir al súper y comprar el tiburón martillo, que es una especie en peligro crítico de extinción. Todavía se está dando y realmente es algo lamentable y tenemos que, creo que Costa Rica debería enfocar mucho esfuerzo, ¿verdad? Para tratar de buscar una solución que es al final es clara, ¿no? Hay que prohibir la pesca del tiburón. Ok, muchas gracias. La otra sería, ¿cuántas especies de tiburones hay en aguas territoriales de Costa Rica? ¿Cuál o cuáles son las especies son las más escasas? Eh, Hay alrededor de unas, bueno, de tiburones y bayas pueden haber alrededor de unas 35 especies más o menos. Hay diferentes estados de las poblaciones. Eh, unas de las especies más escasas, yo diría que están amenazadas, pueden ser los tiburones zorros o trecher, que también es una especie que está amenazada en peligro. Eh, es una especie de la cual sabemos muy poco, pero que sí sabemos que es capturada por las pesquerías y es una especie, casi no tenemos datos porque no se comercializaban ni siquiera a nivel pesquero, ¿verdad? Entonces era una especie que se descartaba mucho. Entonces tenemos un fuerte vacío de conservación y por su estrategia reproductiva, ellos solo pueden tener una o dos crías. Entonces tienen un desarrollo realmente muy lento y una baja tasa reproductiva y eso lo convierte, a mi parecer, en una de las especies más amenazadas por la pesca. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y ya para cerrar la parte de preguntas, ahí vi que hay varias personas que están pidiendo su red de contacto, ya sea para voluntariados o para charlas. Entonces, si quiere brindar esa información para que puedan contactarla. Claro, nos pueden escribir al info@misiontiburón.org o bien a mi correo, que sería isanela, zanella, @misiontiburón.org. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, de parte de Greenwolf y de Mundo Tiburón, queremos agradecerle nuevamente por acompañarnos en esta actividad. Pudimos conocer y socializar temas relacionados con la conservación y esperamos que todos los participantes hayan podido sacar el máximo de esta presentación y de esta excelente expositora que tuvimos aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, entonces para comentarles que durante esta semana vamos a continuar nuestros webinars, teniendo mañana a las 6 p.m. la ponencia de la médica veterinaria y zootecnista María Cristina Celi, quien desde Ecuador nos va a hablar sobre las flotas de aguas lejanas que esconden, cuál es su efecto y qué deberíamos hacer. Nuevamente agradecer a Ilena Zanella por su tiempo y disposición en este conversatorio tan interesante y muchas gracias a todos por participar hoy.